Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a ver esta tercer clase que era de las tres primeras que yo les contaba o les planteaba cuando empezamos este curso, que eran las tres que tenían los conceptos, eran pesadas porque eran muchas definiciones nuevas, palabras raras y demás. O sea que hoy sería la clase con la que terminamos la tortura. Después viene ya clases que son mucho más interesantes. Recuerden que cambiamos la clase 4 por la 5, ¿sí? O sea que la clase que viene, los que puedan hacer presencial, se acercan hasta el instituto, ¿sí? Y ahí vamos a tener la clase de formas farmacéuticas en forma presencial. De todas maneras, los que no puedan ir, yo les transmito por Zoom como siempre. Así que bueno, eso a visitos parroquiales. Ahora vamos a empezar con este tema de la farmacodinamia. Recuerden que eran conceptos que tenían que ver, vimos la clase que viene, la farmacocinética, que era lo que mi cuerpo le hace al medicamento, cómo lo ataca para tratar de eliminarlo, y hoy vamos a ver al revés, lo que el medicamento va haciendo en mi cuerpo, o sea, los efectos que tiene ese medicamento. Así que vamos a avanzar. Como siempre, cuando se corta, se conectan al mismo enlace. Bueno, hola, Fernando, se ve que escuchaste. Bueno, esto habíamos quedado como lo último de la clase pasada. Habíamos visto todo lo que era farmacocinética, que era desde la droga, desde que se coloca en nuestro cuerpo, por cualquier vía, ¿sí? Ya sea un inyectable, un comprimido vía oral, lo que sea, una crema en la piel, hasta que llega al lugar donde tiene que actuar. Ese es el lugar de la biofase, ¿sí? Ahora vamos a ver la otra mitad de la historia, porque estos se van dando los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Por un lado, el medicamento actúa sobre mi cuerpo y en el mismo momento mi cuerpo lo va atacando todo el tiempo. Así que vamos a ver ahora la otra mirada. Vamos a ver desde el punto de vista del medicamento. Bueno, esto primer grafiquito, ¿sí? Como para que ustedes se vayan orientando un poco. Hay muchas personas que necesitan fijar más visualmente, por eso yo les coloco muchos gráficos para que ustedes lo puedan ir relacionando. Nosotros tenemos que el fármaco lo vamos a poder suministrar en el cuerpo de dos formas, por vía oral, o sea, tomándolo, ¿sí? O por vía parenteral. Parenteral significa paralelo a lo enteral. Lo enteral es desde la boca al ano, ¿sí? Eso es enteral. Así que por otra vía que no sea la boca. Vamos a llegar por la vía oral, llegamos al intestino, ya vimos la clase pasada, todo lo que tenía que ver con ese circuito. Y por vía parenteral vamos a llegar a la sangre directamente. Me voy a evitar pasar por el intestino. Entonces muchos medicamentos van a ocupar esta propiedad cuando, por ejemplo, necesito que tenga un efecto más rápido. No puedo esperar media hora. Supónganse una crisis asmática. No puedo esperar media hora. Entonces voy a usar una vía parenteral. ¿Sí? Puedo, por ejemplo, un corticoide usado en vena. ¿Sí? Directamente va a ir a la sangre. De la manera que sea, ya sea por vía oral o vía parenteral, vamos a llegar al hígado, ese gran rectángulo morado que ustedes ven. Dentro de ese hígado, recuerden que el hígado era el principal órgano metabolizador, o sea que trata de cambiar esa droga para poder eliminarla. El fármaco llega y sufre las reacciones de fase 1. Eso todo clase pasada, ¿sí? Estoy haciendo un repasito. Las reacciones de fase 1. ¿Cuáles eran las reacciones de fase 1? Eran tres. Reducción, oxidación e hidrólisis. Le doy, le saco un electrón, entonces me queda con carga negativa y así se elimina. O le pongo una molécula de agua, hidrólisis, significa romper con agua. Le pongo una molécula de agua y se me rompe en dos que no me sirven, ¿sí? Entonces todo lo que no sirva se elimina. Entonces lo único que me va quedando en forma libre es lo que va a ir teniendo el efecto. Entonces siempre el cuerpo va a tratar de eliminarlo. Los que digamos, evitaban el metabolismo fase 1 pasaban al metabolismo de fase 2, que era un poquitito más complejo, era agregarle pequeñas moléculas para hacer un compuesto que no sirve tampoco, entonces lo elimino.
Eso era el fármaco conjugado, se une con otra molécula. A partir de ahí, lo que no sirve, lo voy a eliminar por la bilis o lo voy a eliminar por sangre. Si va por la bilis, voy a terminar con la materia fecal. Si va por la sangre, voy a eliminarlo por la orina principalmente, por la respiración, por eso el alcohol se elimina por la respiración, y por otros fluidos, por ejemplo la transpiración, por ejemplo el semen, por ejemplo la lágrima, cualquier líquido del cuerpo. Eso era lo que pasaba en la clase pasada, ¿sí? En el hígado yo les había contado que estaba un complejo de enzimas que se llama citocromo P450. Ese nombre tan particular, en realidad lo que significa es que en la luz ultravioleta se ve a 450 nanómetros. Eso es lo que significa. Por ahí no tiene significancia para nosotros, ¿sí? Pero les explico lo que significa. No es que hay 450 enzimas distintas. Dentro de ese citocromo hay un complejo de enzimas que son características de los mamíferos. Todos los mamíferos tenemos ese conjunto de enzimas, pero no todos tenemos el mismo conjunto. Los humanos tienen uno, los perros otro, los gatos otros, y todos los mamíferos tienen su propio grupo. ¿Qué van a hacer de esas enzimas? Van a ser las que van a realizar esas oxidaciones químicas, esas reacciones de metabolización que hace el hígado. Por eso hay diferencias entre el efecto que un medicamento le provoca a un humano al que le provoca a un perro, ¿sí? Hay algunos medicamentos que se pueden utilizar en veterinaria, pero hay otros que no, ¿sí? Bueno, ¿qué más era importante de esto? Variaba también, recuerden que esto variaba también de una raza a la otra. Entonces no es lo mismo la raza blanca que la raza negra, que la raza amarilla, ¿sí? Todos tienen un complejo un poquito diferente uno al otro. Y también dentro de la misma raza podemos encontrar también diferencias familiares, ¿sí? Por eso heredamos, por ejemplo, algunas alergias, heredamos algunas intolerancias, ¿sí? Por ejemplo, intolerancia a la lactosa, intolerancia al tomate, ¿sí? Vamos a tener cada uno alguna característica. No sé si ustedes prestaron atención a algo que les caiga mal a ustedes. En mi caso, por ejemplo, yo no metabolizo el choclo. Si yo como choclo, lo elimino así, tal cual, como choclo. ¿Sí? O sea, los granos enteros, no sufre ningún tipo de transformación. Y hay otras personas, por ejemplo, que no toleran el tomate y así diferencias que van de una familia a la otra. Dentro de una misma familia también se puede dar que alguno de los individuos de esa familia tenga, ¿sí?, alguna característica particular. Y eso se llama idiosincrasia. Es algo mío exclusivamente, una característica mía, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Lo que tratan es mantener el equilibrio. Homeostasis celular significa el equilibrio. ¿Por qué? Porque las células pueden tomar del medio o pueden eliminar hacia el medio, ¿sí? O sea, como que se deshidratan o como se inflan, ¿sí? Entonces, la idea es mantenerlo en un equilibrio. Y ahora sí, con estos conceptos vamos a avanzar con lo que es la farmacodinamia. Entonces, habíamos dicho que la farmacodinamia es lo que la droga le hace al cuerpo. Es la rama de la farmacología que estudia el mecanismo de acción de los fármacos y sus efectos en el organismo. Muchas veces la gente confunde acción con efecto, no es lo mismo, ¿sí? El efecto es el resultado, pero la acción es la forma en que lo hizo, ¿sí? Yo puedo poner la mesa, por ejemplo, un resultado, los platos están puestos. ¿Cómo puse la mesa? Primero los platos, después el mantel, ¿cómo hice? ¿Sí? Entonces, eso es el mecanismo de acción. Los fármacos modifican las funciones fisiológicas aumentando, disminuyendo o inhibiendo los mecanismos fisiológicos existentes, pero nunca van a generar nuevas funciones. ¿Qué quiere decir? Me van a afectar aumentándolo, disminuyéndolo, por ejemplo, un diurético. Yo tomo un diurético y lo que va a hacer es aumentar la capacidad del riñón de fabricar orina. Entonces voy a orinar más. Entonces,
es un mecanismo de acción el que modifica el riñón. ¿Y cuál va a ser el efecto? Orinar más. Pero nunca me va a crear algo que ya no existe, ¿sí? No me va a crear un medicamento, un nuevo riñón, ¿sí? Solamente actúa sobre lo fisiológico, cómo actúa. Vamos a ver entonces esa diferencia entre acción y efecto. Dice, la acción de un fármaco es el proceso que se produce por la unión del fármaco a un receptor determinado, que genera un efecto farmacológico, que es el cambio fisiológico que se produce como consecuencia de la acción farmacológica. Bueno, empieza a sonar un poquito raro, ¿no? Pero después lo van a entender más fácilmente. ¿Qué significa esto? En nuestro cuerpo nosotros tenemos receptores. Esos receptores en la mayoría de las veces son proteínas, en otras veces son partes de la membrana celular. Hay distintos tipos, ¿sí? Pero el medicamento cuando ingresa se une a ese receptor. Y de la manera en que se une con ese receptor, que ahora lo vamos a ver, va a condicionar la respuesta. O sea, el mecanismo de unión, el mecanismo de acción va a ser la unión a receptores y el efecto va a ser qué ese receptor hacía. Si ese receptor, por ejemplo, estimulaba la orina, ¿sí? La fabricación de orina, y yo le pongo una droga que aumente, eso va a potenciar la orina. Si yo le pongo, al contrario, un medicamento que inhiba, que frene, y no se va a producir orina, ¿sí? Entonces vamos a tener los que son positivos y los que son negativos, ¿sí? Los positivos potencian y los negativos disminuyen. El efecto entonces la respuesta del organismo a esa acción del fármaco. Y ahí les puse un ejemplo. Por ejemplo, un fármaco antipirético. Antipirético es un medicamento para la fiebre. Podemos hablar de aspirina, de ibuprofeno, de paracetamol, de novalgina, ¿sí? Cualquiera. La acción actúa sobre el centro termorregulador. ¿Dónde está el centro termorregulador? O sea, el centro que controla nuestra temperatura. En el cerebro. Les doy una ayudita fácil. Cualquier centro de control de cualquier cosa, de la respiración, de la digestión, de lo que ustedes quieran, todos están en el cerebro, ¿sí? Todos los centros reguladores están en el cerebro. El cerebro es como la computadora que controla todo. Entonces la acción van a actuar acá, en el cerebro. Y eso va a hacer que estos mediadores van a actuar sobre la temperatura del cuerpo. Entonces actúan sobre el receptor, ¿sí? El centro termorregulador, y el efecto va a ser que disminuye la fiebre, ¿sí? No es que el ibuprofeno me baja la fiebre, no, el ibuprofeno estimuló a mi cerebro para que baje la fiebre. El mecanismo de acción de los fármacos. Los fármacos actúan modificando procesos celulares, los van a estimular o los van a inhibir, siempre positivos o negativos. Tenemos por un lado los de acción específica y después los de acción inespecífica. Vamos a ver qué significa eso. El fármaco se une de manera específica a receptores celulares. Se unen formando un complejo fármaco-receptor que es el que desencadena el efecto. Son medicamentos que van a ir a determinados lugares. Por más que yo consumo mucho de ese medicamento, supónganse un antihipertensivo, que actúa directamente sobre los vasos sanguíneos, dilatándolos para que la sangre circule más fácilmente. Esos son específicos. Y si yo ese medicamento lo estoy usando en mi pulmón, no genera nada. ¿Por qué? Porque son específicos de esos receptores, ¿sí? Otro ejemplo, si yo estoy tomando un medicamento, una pastilla anticonceptiva, van a actuar sobre mi ovario, porque lo que van a tratar de hacer es frenar la ovulación. No me van a actuar sobre ni la fiebre, ni, por ejemplo, el dolor de cabeza, ¿sí? No actúan en otro lado que no sea específicamente en dónde tienen que actuar. Esos son los mecanismos de acción específicos. Se unen de una manera como llave cerradura a esos receptores y van a generar el efecto que tienen que generar. Cuando hablamos de acciones inespecíficas, o sea, no hay forma de decir cuál,
son acciones farmacológicas que no se ejercen sobre estructuras específicas, o sea, no sobre receptores, sino por mecanismos físicos o químicos sobre las células donde actúan. Estos son más en general, no van a ir puntualmente a los receptores, sino que van a actuar en cualquiera de las células que están en ese lugar. Por ejemplo, un antiácido actúa sobre todas las células que están en el estómago, ¿sí? Ese sería un ejemplo común. La formación de ese complejo fármaco-receptor, dice, puede producir dos tipos de respuesta: estimular o inhibir. Atendiendo a la respuesta que genera esta interacción, existen dos tipos de fármacos. O sea, dependiendo del efecto que van a producir, que estimulen o que frenen, inhibir es frenar, vamos a llamarlos agonistas, otra palabrita rara, agonistas y antagonistas. Agonistas significa que genera la misma respuesta de ese receptor. Si ese receptor fabricaba orina, va a fabricar más orina. Si ese receptor, por ejemplo, generaba que no ovule la mujer, va a bloquear más, ¿sí? O sea, siempre va a actuar de la misma manera. Eso es agonista. Se une, entra en la cerradura y gira la llave. Eso sería la afinidad y eficacia. Afinidad porque la llave entró en la cerradura. Y eficacia cuando puedo girar y que el mecanismo funcione. Eso es agonistas. ¿Qué pasa con el antagonista? Lo contrario significa. Aquel fármaco que al unirse a un receptor no va a generar respuesta. Tenemos, por lo tanto, que inhibe, que frena a ese receptor y evita la unión de otras moléculas, ¿sí? De otros medicamentos que a lo mejor pueden estar circulando ahí. Por ejemplo, un antagonista lo que va a hacer es va a entrar en la puerta la llave, pero no va a girar. Entonces bloquea y mientras que esa llave esté puesta yo no puedo poner otra llave más. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre agonista y antagonista. Un agonista se va a unir al receptor y va a desencadenar la acción. Un antagonista se puede unir perfectamente porque es afín, entra, ¿sí? Pero no me va a desencadenar el efecto. Por eso es antagonista. Ustedes van a encontrar muchísimo esto en lo que es farmacia, ¿sí? Porque le van a decir, es un antagonista de tal cosa, es un agonista de tal cosa. Entonces ustedes tienen que saber qué significa. Agonista, entonces, potencia el efecto donde se va a unir. Y antagonista lo bloquea. Esto, imagen, dibujito, para que se entienda mejor. En el primero, el de la izquierda de la pantalla, ustedes tienen cuando solamente tengo agonistas, ¿sí? En este caso lo esquematizaron como azul. Si solamente tengo agonistas, el efecto va a ser máximo. ¿Por qué? Porque todos los agonistas se unieron y todos me potencian el efecto. El de la derecha, si todos son antagonistas, ahí representado por el rojo, si todos son antagonistas, no hay efecto porque me bloqueó, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una mezcla de los dos? Tengo agonistas y tengo antagonistas, los dos. Van a competir, ¿sí? Recuerden que si se corta se vuelven a conectar. Van a competir entre sí quién se une al receptor. Entonces va a haber un efecto aunque sea mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a competir. Si gana el agonista hay efecto, por lo menos mínimo. Si gana el antagonista, se anula el efecto o cada vez va a ser menor. Pero esto es lo que ocurre en cada uno de los receptores de nuestro cuerpo. Constantemente están peleando para unirse. Cuando se une y genera un efecto, ese efecto puede ser terapéutico, ¿sí? Es el efecto primario, el que yo estoy deseando para ese fármaco. Es el motivo por el cual me recetaron ese medicamento. Puede ser indeseable, cualquier efecto no deseado que aparece a la dosis terapéutica. Esto es muy importante. El efecto adverso, ¿sí? También se llama indeseable, adverso o no esperado. Esos son efectos que se tienen que presentar a la dosis terapéutica, o sea, la dosis normal recomendada.
Porque si yo me tomo una sobredosis de cualquier medicamento, voy a tener efectos adversos, pero por sobredosis, por una intoxicación, no porque el medicamento me genere a mí efectos adversos. Y esto todo tiene que ver con ese citocromo P450. Por eso hay personas que se toman un diclofenac, no le pasa nada, y hay otras que se toman un diclofenac y les cayó súper mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese hígado va a ser distinto para cada una de las personas. Además hay que tener en cuenta el estilo de vida que tuvo. Si yo me drogo, tomo alcohol, ¿sí? Y tuve hepatitis, mi hígado no funciona bien. Obviamente que voy a tener más problemas con los medicamentos. Efecto placebo. Es un efecto que no tiene relación con la acción farmacológica. ¿Sí? Esto también se estudia y se llama el efecto placebo, sobre todo cuando se está haciendo los estudios de análisis clínico, que yo les decía que en la tercera etapa se les da a un grupo, supónganse una vacuna, y al otro grupo no se le da la vacuna. Se les dice que se le aplicó, pero no sabe si es la vacuna o es agua, ¿sí? Entonces miren el efecto placebo. Hay muchas personas que les pasa el dolor de cabeza si toman un mate. Efecto placebo. No hay nada que me diga que el mate tenga algo que me quite el dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces eso se llama efecto placebo. La gente puede estar tomando, supónganse, no sé, el té de kombucha. No sé si conocen el té de kombucha, se hace con un hongo, ¿sí? Se le coloca un té común, el hongo se lo coloca en ese té y él lo transforma, lo vuelve, tiene un gusto como sidra picada, ¿sí? Una sidra que está media avinagrada. Hay gente que le gusta y lo toma, es parte de la cultura que tienen los alemanes, ¿sí? O sea que por mucho tiempo se usó, digamos, se usó popularmente para la diabetes, pero culturalmente viene de hace muchísimos años desde la cultura alemana, ¿sí? O sea que estuvo de moda un tiempo y todo el mundo tomaba té de kombucha. Bueno, ese es el efecto placebo, cuando no tiene relación, pero a mí me genera tal efecto. Relación de la dosis. El efecto farmacológico de un medicamento depende de la dosis y de la respuesta obtenida. La posología, o sea, la dosis, es la rama de la farmacología que estudia la dosificación de los medicamentos, es decir, las dosis que se deben administrar en cada toma o en un espacio de 24 horas. Esto es importante de examen, ¿sí? Lo que viene ahora. La dosis es la unidad, la cantidad de fármaco que se administra de una vez. Esa es la dosis. Para que me esté indicando otra cosa, tiene que decir dosis diaria. Si es dosis diaria, entonces me toman los de 24 horas. Si es una dosis total de tratamiento, me va a tomar los días, todas las dosis que tomó durante los días que estuvo en tratamiento. Pero dosis, la palabrita sola, dosis, significa una sola toma, ¿sí? Se refiere a la cantidad de principio activo expresada en peso o en volumen. O sea, 500 miligramos de paracetamol es una dosis, o por ejemplo 5 mililitros de ibuprofeno. Esa sería la dosis también, ¿sí? Por eso peso en gramos o volumen en mililitros. Bueno, los gráficos empezamos a ver la clase pasada, que tenía que ver con matemáticas. Recuerdan las abscisas con las ordenadas. Las abscisas son las horizontales, las ordenadas son las verticales. Y les dije que siempre en todo lo que tenga que ver con comparación de los medicamentos, en las abscisas, en el horizontal, se pone el tiempo y en el vertical se pone la concentración. Entonces, ¿qué hace esto? Es como si yo le doy un medicamento a una persona y constantemente le voy sacando sangre y voy midiendo cuánto de ese medicamento llega a sangre. Con esos datos que voy teniendo, voy armando esa curva, ¿sí? A la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, ¿cómo fue? Y cuándo empezó a bajar. Este gráfico, que se llama área bajo la curva, lo que nosotros obtenemos de este cuadro son un montón de datos importantes. Un montón de datos importantes.
ustedes van a ver que paralelo a las abscisas, ¿sí? Paralelo, vamos a tener una línea puntuada que dice concentración efectiva mínima. Concentración efectiva mínima, o sea, lo mínimo que yo necesito de la droga en sangre para que empiece el efecto. Vamos a tener una segunda, ¿sí? Que es la concentración terapéutica, sería a la que genera el efecto correctamente. Y vamos a tener una tercera que tiene que ver con la concentración máxima que alcanza ese medicamento en mi cuerpo. Después, más arriba y señalada con un rojo, vamos a tener la concentración tóxica. O sea que si yo sigo tomando ese medicamento y no respeto las dosis y tomo y tomo y tomo, ese pico me va a llegar cada vez más alto hacia los niveles tóxicos. Por eso, todos los medicamentos tomados en exceso son tóxicos. ¿Se pueden morir por una aspirina? Sí, les va a costar, ¿sí? Pero hay intoxicación por aspirina, ¿sí? ¿Se pueden morir con algún medicamento sedante? Sí, se pueden morir, pero es muy difícil que se alcance con, por ejemplo, las pastillas para dormir. Sí, se puede mucho más rápido con otros tipos de medicamentos un poco más potentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un intento de suicidio? Por ejemplo, se tomaron todos los frascos de los comprimidos de la abuela que tiene para dormir. Normalmente le van a encontrar desmayada y vomitada, ¿sí? Lo llevan al hospital o al centro médico, le hacen un lavaje de estómago y está, ¿sí? O sea que no tiene como la potencia como para llegar a niveles que me genere la muerte. Hay otros tipos de medicamentos, sí, que a medida que voy llegando a la toxicidad, empieza a generarse una depresión general. ¿Qué quiere decir? Cada vez respiro menos, cada vez late mi corazón, ¿sí? Cada vez va bajando el ritmo hasta que me entré en coma y me morí. Entonces, todos los medicamentos tienen ese pico, esa posibilidad de generar toxicidad. Bueno, de los conceptos que están ahí, fíjense, entre el 0, ¿sí? El nivel 0, y la primera línea punteada, que es la concentración efectiva mínima, ¿sí? Hasta lo mínimo, eso va a ser ineficaz. Mientras que no alcance el mínimo, lo que tomo no me sirve. Por eso tomar dosis menores no tiene un efecto, ¿sí? Lo único que hace, por ejemplo, si toman menor cantidad de antibiótico, es ayudarle a la bacteria que se prepare y sea resistente a ese medicamento. Cuando hablamos de concentración mínima es porque llegó a ese mínimo que la sangre necesita como para poder tener una concentración para tener ese efecto. Cuando llegamos a lo máximo que puede alcanzar, ¿sí? Es la dosis máxima. Cuando llegamos entre la dosis máxima y esa concentración tóxica, ¿sí? Eso se llama dosis tóxica, porque me va a generar algún tipo de inconvenientes. Y todo lo que esté por arriba de la dosis tóxica va a ser una dosis mortal, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes diferencien. ¿Qué tipos de dosis hay? Hay dosis ineficaces que no tienen efecto, hay dosis mínimas, dosis máximas. Habíamos hablado entonces que todo lo que sea por arriba de la dosis tóxica va a ser considerado una dosis mortal. Otra de los puntos que después vamos a rever, pero que les recalco ya, entre la dosis mínima y la máxima, o sea, la mínima que necesito para tener un efecto y la máxima, este gesto yo les voy a hacer muchas veces, ¿sí? Este gesto en que me marca la mínima con la máxima se llama ventana terapéutica, ¿sí? Esa ventana terapéutica varía por el medicamento, según cuál medicamento sea va a variar. Cuanto más grande es, más seguro el medicamento. Cuanto más pequeña es, más sensible es y más peligroso de pasarme a la dosis tóxica, ¿sí? Entonces, ese gesto, cuando yo le hable ventana terapéutica, se refiere a eso. Bueno, esto ya lo habíamos visto la clase pasada. Dependiendo la vía de administración de la droga, vamos a tener distintas curvas, ¿sí?
La primera curva que ustedes ven es la intravenosa, entra derecho a sangre, o sea que parte del 100% de la concentración. Parte arriba y ahí va bajando. Lo único que queda es perder lo que se colocó. Cuando hablamos de la intramuscular, parte de cero, por eso parte de abajo, y va a ser una curva muy cercana a el cero de las abscisas, o sea, va a ser rápido el efecto. A medida que voy pasando a la intramuscular, se achata la curva porque ya se va perdiendo por el camino. ¿Sí? Recuerden que la metabolización ocurre en todos los órganos. Se va perdiendo por el camino y se va a alejar un poquito. ¿Por qué? Porque tarda más tiempo hasta que tiene el efecto. La subcutánea es peor, ¿sí? Así que vamos a ir teniendo cada vez más alargada la curva y menos alta. Acá tienen dos ejemplos. En la primera, la influencia de las vías de administración, que era lo mismo que vimos en la imagen anterior. Fíjense, la intravenosa, la vía intramuscular va a estar más cercana al cero. La vía oral va a estar más baja porque se pierde en toda la parte del intestino y del hígado, se pierde droga, por eso no llega al máximo. Y la vía rectal tiene también un poco menos, ¿sí? La vía rectal también sería dentro de lo que es el sistema digestivo, pero tiene menor absorción. Según la preparación farmacéutica, la forma farmacéutica que tenga esa droga, la solución va a ser mucho más rápida porque ya está disuelta. Las cápsulas van a tener menor. ¿Por qué? Porque primero tiene que romper esa cápsula que está rodeando el medicamento. ¿Sí? Hay un polvito adentro, entonces la cápsula tengo que romperla primero. Los comprimidos, más bajo aún, ¿sí? Fíjense, la línea punteada horizontal es la concentración mínima eficaz, o sea, lo mínimo que necesito. Y el comprimido va a ser más chata mi curva y va a tardar un poco más. ¿Por qué? Porque primero se tiene que romper, después se tiene que disolver. Bueno, y acá empezamos a ver lo que tiene que ver con este tratamiento y estos dos conceptos, concentración mínima y concentración máxima tóxica. Recuerden que entre esas dos líneas vamos a tener la ventana terapéutica. Cuando hablamos de un infratratamiento, fíjense, la punteada sería la dosis normal que tendría que tener ese medicamento, la curva normal. Cuando no llega la curva a esa concentración mínima, no me sirve porque todo lo que era de ahí para abajo era ineficaz. Puede ser porque no se absorba por algún motivo o puede ser porque se elimina muy rápido. Esas son las dos opciones. O ni bien no se pudo absorber o bien se elimina muy rápido. Lo que se absorbe se elimina y no le da tiempo a juntar concentración para pasar a esa ventana. Cuando pasamos, ¿sí? Fíjense, siempre la punteada va a ser igual, pero nos pasamos con la dosis. Mucha gente, incluido mi papá, tenía la costumbre de decir, duplico la dosis, acorto el tratamiento. No hubo forma en que le hiciera entender que lo único que lograba con eso era intoxicarse. Pero bueno, me paso, me voy hacia la dosis tóxica. Hay dos posibilidades, o tiene una mayor absorción por algo, ¿sí? Por algún motivo que ahora vamos a ver, o hay una menor eliminación. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene problemas renales y no puede fabricar orina y eliminar normalmente, va a retener la droga y eso puede hacer que suba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se elimina. Así que esto es importante cuando estamos hablando de efectos adversos que están relacionados con la dosis. Cuando son medicamentos que a la dosis tóxica me genera muchos efectos adversos, se trata sobre esto, ¿sí? Entonces tengo que ver si la dosis tomó bien, algo pasa en el organismo o el hígado o el riñón, alguien no está pudiendo trabajar correctamente. Entonces, infratratamientos por debajo de la cantidad mínima y sobretratamientos cuando el medicamento sobrepasa la concentración máxima.
Bueno, dice, en la administración y dosificación de los medicamentos hay que tener en cuenta los tiempos. Vamos a tener por un lado el periodo de latencia. ¿Qué es el periodo de latencia? Ahora les muestro en el mismo dibujito, les muestro para que ustedes lo entiendan mejor. El periodo de latencia es el tiempo, se activa todo, es el tiempo que transcurre entre que yo administré el medicamento hasta que empieza a aparecer el efecto. Eso es latencia. Yo tomo un medicamento para el dolor de cabeza y espero 20 minutos hasta que empiece a hacer efecto. Eso es latencia. El intervalo de administración, cada cuántas horas tengo que tomar, es el tiempo que transcurre entre la administración de una dosis y la siguiente. Por ejemplo, un antibiótico cada 8 horas. ¿Sí? Eso es intervalo de administración. Ahora, dibujito para que ustedes lo puedan ver. Ahí les mostré en el mismo dibujito que estábamos siempre, ¿sí? Periodo de latencia, desde que yo tomo, que sería el punto cero de X y ordenada, hasta que llega hasta la concentración mínima. Ese es el periodo de latencia, desde que tomo hasta que empieza a aparecer el efecto. Recuerden que el efecto aparece cuando está en la ventana terapéutica. La ventana terapéutica, y les marqué para que se acuerden, es entre la concentración mínima y la concentración máxima. Esa es la ventana terapéutica. Y el intervalo de administración es entre una dosis y la otra. Ese es el tiempo que me va a marcar para que siempre haya la concentración dentro de esa ventana. Si yo tardo más tiempo, cae, ¿sí? Por lo tanto voy a tener huecos en mi administración de droga. En lugar de estar en una forma medianamente constante, va a ser unos bajones, ¿sí? Que no va a ser efectivo el medicamento. Esto es muy importante, por ejemplo, en anticonceptivos, para que no se queden embarazadas cuando se olvidan de tomar y toman al otro día. Eso hace que baje la droga, el nivel de droga en la sangre. Va a ser importante en un antibiótico. Va a ser importante, por ejemplo, en un antihipertensivo para que no tenga algún tipo de infarto. ¿Sí? O sea que hay muchos medicamentos que son dosis dependientes, o sea que dependen de esa dosis que se cumpla. ¿Estamos hasta ahí? Díganme si no entienden, ¿sí? Esto le puse para que ustedes puedan tener una idea. Todos estos gráficos corresponden a insulinas, distintos tipos de insulina. De la insulina nosotros tenemos desde la acción ultra rápida a la acción ultra lenta. ¿Cuál va a ser la diferencia? En que cuanto más rápido actúe, más corto va a ser el efecto. Por eso ustedes ven el primer dibujito, me hace un pico rápidamente, pero termina rápidamente. ¿Sí? Abajo está expresado en horas. El segundo ya tarda un poquito más, se corre del cero, tarda un poquito más hasta que empieza a hacer el efecto, pero dura un poquito más. En la tercera va a tardar más todavía hasta que hace el efecto y va a durar mucho tiempo más. Y las ultralentas tardan más hasta que empiezan, pero duran muchas horas, incluso más de un día. ¿Todos pueden usar este tipo de insulina? No. La insulina que va a necesitar la persona va a depender cómo está su cuadro de diabetes. Si son personas que tienen estabilizado el azúcar en sangre, que medianamente está ahí en equilibrio, pueden usar las ultralentas, ¿sí? Porque los va a mantener estables. Ahora, si yo soy del tipo de diabetes que me hace picos, no puedo. Porque cuando está muy alto el azúcar, necesito una acción rápida para que lo baje, ¿sí? Y muchas veces empieza a aparecer también el efecto como efecto rebote y baja demasiado el azúcar, tengo que tomar algo para levantar el azúcar también. Así que ese equilibrio que yo logre con un buen tratamiento, con una buena medicación adecuada a mí, con cumplir las dietas, con hacer ejercicio, eso todo lo vamos a ver cuando veamos diabetes, es lo que me permite usar insulinas de larga duración. ¿Qué gano con esto? Menos pinchazos. Cuanto más dure, imagínense, me aplico una vez por día, no es lo mismo que tener que aplicarme
Ahí según el amarillito, fíjense, termina a las 4 horas. O sea que necesito 6 pinchazos por día. Bueno, si se pincharon alguna vez o conocen a alguien que es diabético, le pueden preguntar, digamos, que son dolorosas. A lo mejor en el momento no duele, son agujitas muy finitas, chiquititas, pero la cantidad de pinchazos, por eso el diabético siempre va a ir cambiando, que el brazo, que la pierna, que la panza, va a ir buscando lugares donde poder pincharse. Bueno, esto para que ustedes entiendan, digamos, cómo distintos tipos de inicio de acción de un medicamento y distintos tipos de duración de la acción. Ahí en el cuadrito ustedes tienen en números lo que ustedes pueden ver en el dibujo. Fíjense que, por ejemplo, la Lispro, que es una de las rápidas, la acción empieza de 5 a 10 minutos, o sea, muy rápido, y la duración de la acción son de 3 a 4 horas. O sea que si yo solamente usara ese tipo de insulina, me tengo que inyectar cada 4 horas. Y la última, fíjense, que son de las ultralentas, tardan de 2 a 4 horas hasta que empieza la acción y pueden durar de 24 a 24, incluso más horas. Vamos a las reacciones adversas de los medicamentos. Esto es de examen, ¿sí? ¿Qué es una RAM? Así dice el examen. ¿Qué es una RAM? Una reacción adversa a medicamentos es todo efecto nocivo que un medicamento ocasiona que no es deseado por el médico que lo prescribió y que se presenta en pacientes que lo han recibido en dosis administradas con fines terapéuticos, profilácticos o diagnósticos. ¿Qué quiere decir esto? Son efectos, una reacción que yo no esperaba tener de un medicamento que tomé en la dosis correcta. ¿Sí? Tomé un medicamento para una determinada patología y a mí me provoca determinado efecto adverso. Un ejemplo, el salbutamol para los asmáticos, el efecto adverso que tiene el salbutamol es una taquicardia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay pacientes que le afecta mucho y no lo pueden usar. Hay definiciones. La reacción adversa a medicamentos es cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser humano para la profilaxis, o sea, para prevenir, para el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o para la restauración, corrección o modificación de funciones fisiológicas. Cuando habla de funciones fisiológicas es lo que normalmente hace ese órgano. Por ejemplo, un riñón orina. ¿Sí? Eso es lo que se refiere. Distintos conceptos, ¿sí? Pero todo significa lo mismo. Según la Organización Mundial de la Salud, una RAM es cualquier reacción nociva no intencionada que aparece a dosis normalmente usadas en el ser humano para profilaxis, diagnóstico o tratamiento o para modificar funciones fisiológicas. Entonces, por ejemplo, si yo me tomo una dipirona para la fiebre y me aparecen urticarias, eso sería un efecto adverso, porque yo no quiero tener urticaria. ¿Sí? No quiero tener ronchas que me piquen en la piel. O sea, lo que yo quería era que me pare la fiebre. El efecto adverso medicamentoso tiene que ver con eso. Algo no esperado que se produce a dosis normales. Porque ya saben que si yo aumento la dosis va a llegar a niveles tóxicos sí o sí. Vamos a las interacciones. Las interacciones son modificaciones del efecto de un fármaco debido a la administración simultánea de otro fármaco, de una planta, de un alimento o de una bebida. ¿Sí? Ustedes si piensan piensen en alguna persona de la casa, algún abuelo. Normalmente las personas adultas están tomando entre 4 y 6 medicamentos cada uno. Todos van a pasar por el hígado. Todos van a pelear por esas proteínas que habíamos visto en la clase pasada. El que gana, pierde en realidad, ¿sí? Porque se une a las proteínas y ahí es eliminado. Siempre recuerden, el que queda libre es el que va a tener el efecto. Y si un medicamento
queda más libre que otro, esos son los efectos que van a aparecer. Se pueden dar en dos niveles. En lo que es la farmacocinética, o sea, todo ese proceso LADME que vimos en la clase pasada, recuerden, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿sí? Eso repítanlo muchas veces. O en la fase de farmacodinámica, que es lo que vemos ahora, que es cuando agonistas y antagonistas compiten por el mismo lugar. El dibujito que les mostré donde los celestitos y los rojos competían, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son las interacciones vamos a tener las físico-químicas que tienen que ver, las interacciones físico-químicas, por ejemplo, tiene que ver con que un comprimido no se desarme, por ejemplo, ¿sí? Eso sería una físico-química. Dentro de lo que son farmacológicas, que tienen que ver ya con la acción de ese medicamento, vamos a tener las farmacodinámicas, las que tienen que ver con la unión de ese receptor, y las farmacocinéticas que vimos la clase pasada. Si un medicamento interfiere con cualquiera de esas etapas del proceso LADME, me van a dar unas interacciones farmacocinéticas. Dentro de las farmacodinámicas tenemos sinergismo. ¿Qué significa sinergismo? Que los dos se apoyan y aumentan, ¿sí? Los dos se apoyan, es como la suma. Y el antagonismo tenemos lo negativo, la resta, o sea, se une pero no desencadena la acción. Dentro de lo que es el sinergismo, o sea, lo positivo, vamos a tener el aditivo como una suma o el de potenciación como potencia, ¿sí? O sea que ya no puedo decir 2 más 2 es igual a 4, ¿sí? Sino que se me potencia, me da más. Eso es lo de potenciación. Entonces, ¿cómo podemos saber esto? Hay algunos medicamentos que se pueden sospechar algún efecto de interacción. A medida que se va documentando, podemos saber, por ejemplo, no tomar antiinflamatorios con medicamentos para la presión arterial. ¿Por qué? Porque compiten entre los dos y baja el efecto del antihipertensivo. Esos son ejemplos típicos que ustedes van a ir aprendiendo ahora y después con el tiempo lo van a ir recordando más fácilmente. Hay otros que no lo vamos a saber, sino que tenemos que analizar en cada una de las personas. Interacción medicamento y alimento. Hay algunos alimentos que van a potenciar y otros que van a interferir de alguna manera. El zumo de pomelo, el jugo, ¿sí? No con la pulpa, el jugo solito. Lo exprimí y lo colé. El jugo de pomelo, por los componentes que tiene, que le dice los flavonoides, afecta mucho, potencia mucho cualquiera de los medicamentos que se tomen juntos. ¿Por qué? Porque el jugo de pomelo va al hígado y él se prende por las proteínas y deja liberado el medicamento. Cuando el medicamento está libre, actúa. Recuerden siempre eso. El que se une a las proteínas del hígado, a las enzimas del hígado, perdió. Bueno, este zumo se une a todas las proteínas, a todos los receptores, a todas las proteínas, perdón, del citocromo P450 y deja libre el medicamento. La sal. Dice, su consumo o el de alimentos ricos en la sal, como por ejemplo los fiambres, esos son los embutidos, los encurtidos, salchichón, salamín, o sea, todas las cosas ricas para una picada, tiene este tipo de problema. Puede afectar a medicamentos diuréticos. ¿Por qué? Porque si consumo muchísima cantidad de sal, la sal en mi organismo hace que yo retenga líquidos. Y el diurético, la idea es que largue líquidos. Entonces compiten los dos. Yo tomo sal y el diurético que estoy tomando no me va a tener efecto. Alimentos que modifican el pH, o sea que me provocan que quede más ácida mi sangre o que quede más básica mi sangre. Recuerden esto, ustedes tienen una imagen de la clase pasada que el pH de la sangre normalmente está alrededor de 7, ¿sí? 7 un poquito básico, un poquito más arriba del 7.
De 7 para abajo sería ácido. De 7 para arriba sería básico. Por ejemplo, dice, las carnes, las aves, la panceta, los cereales, las ciruelas, los arándanos, los frutos secos, huevo, maíz, lentejas, pescado, marisco y los quesos son alimentos que acidifican el pH. O sea que pueden provocar en mi cuerpo una acidificación metabólica. ¿Qué significa eso? Que todo mi cuerpo está más ácido. Mientras que la leche, las frutas, excepto las dos que están arriba, que eran la ciruela y los arándanos, las almendras, las castañas, el coco, las verduras, las legumbres, excepto la lenteja que están arriba, son alimentos alcalinos. Van a hacer que mi cuerpo esté en una alcalinización metabólica. ¿Sí? O sea, que lo vuelven un poco más arriba de 7. Todos ellos afectan la absorción de medicamentos. O sea que los alimentos que yo puedo estar consumiendo favorecen o no la absorción de un medicamento. Esto, la clase que viene, yo les llevo, como vamos a tener la presencial, yo les llevo para hacer un pequeño experimento, para que ustedes vean la diferencia, cómo se desarma un medicamento cuando estamos en presencia de ácido, cuando estamos en presencia de básicos o de alcalinos, y cuando estamos en un punto neutro, ¿sí? El 7, neutro. Recuerden que el 7 es neutro. Leche y productos ricos en calcio pueden tener un efecto muy importante en los tratamientos con algunos antibióticos. Algunos antibióticos no se pueden suministrar con leche. Así que ese tipo de antibióticos, por ejemplo, no se puede administrar a niños que están tomando mamadera, ¿sí? Alimentos ricos en vitamina K. Los vegetales como el brócoli, coliflor, col de Bruselas, espinaca, nabo, pueden tener importantes efectos sobre algunos medicamentos anticoagulantes, como la warfarina, como la cenocumarol. La warfarina, cenocumarol son anticoagulantes. Creo que ya les dije que yo a los 25 años tuve la primera trombosis, tuve 3 hasta ahora. Trombosis es la formación de coágulos en la sangre, y esos coágulos, si se mueven, son peligrosos. Tenía 25 cuando me dio la primera. Tomaba acenocumarol justamente para disolver esos coágulos y que volviera a la normalidad. El tema es que se tarda mucho tiempo. Tratamiento de 6 meses como mínimo, a mí me llevó 1 año. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiende a formar los coágulos. Entonces la velocidad del medicamento que tomaba contrarrestaba con mi cuerpo que fabricaba más, ¿sí? Entonces me daban alta dosis de el acenocumarol que me empezó a dar efectos adversos. El efecto adverso por esas altas dosis era pérdida de cabello, empecé a quedar pelada, porque no podían conseguir el equilibrio de que esos coágulos empezaran a disolver. Entonces, ¿qué empezamos a ver? ¿Qué comía yo que generaba que aumente mucho el potasio en mi sangre? El potasio coagula. Entonces, obviamente, no banana, no repollo, ¿sí? Todas las cosas que tiene alto contenido de potasio, lo dejé de consumir. Otro producto, dice, como el aguacate o el ajo en grandes cantidades, también pueden producir efectos en los medicamentos anticoagulantes, o sea, anulan el efecto. Alimentos ricos en tiramina, que es la vitamina B1. Por ejemplo, esto está en los quesos, en el pescado en escabeche, en los ahumados, en el vino tinto, en el chocolate, en la banana. Pueden producir subidas de tensión arterial en pacientes tratados con algunos antidepresivos. O sea, fíjense, está tomando medicación para la depresión, pero si consume chocolate, que se sabe que cuando alguien está triste o está por algún desamor o algo, agarramos los chocolates y comemos. Bueno, todo eso, si hay una medicación antidepresiva, también puede afectar. El alcohol, los complementos alimenticios, se me fue, o las hierbas y plantas medicinales tienen gran cantidad de interacciones con los medicamentos. Por eso es importante que
incluso se les diga al médico cuando toman algún yuyo en particular. ¿Sí? Hay muchas personas que toman yuyo para la diabetes, para esto, para lo otro. Entonces es importante que el médico esté sabiendo para poder ajustar las dosis. Bueno, ahí ustedes tienen una tabla en esta y la página siguiente, que continúa la tabla porque era muy grande, para que ustedes tengan una idea de cómo son las interacciones. Fíjense, el zumo de pomelo, que normalmente lo que hace es alterar el efecto, pero lo potencia. ¿Cuál es el peligro? Que esté tomando algún medicamento que sea tóxico. Tenemos los alimentos ricos en calcio y lácteos, ¿sí? Ahí recuerden, por ejemplo, con algunos antibióticos va a disminuir el efecto. Los bifosfonatos va a reducir el efecto, o sea que la leche interfiere en muchos medicamentos. Alimentos con alto contenido en sal o potasio. En algunos antihipertensivos y diuréticos puede disminuir el efecto. En antihipertensivos como los IECA, vamos a ver después cuando veamos el sistema cardiovascular, los IECA son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. El nombre difícil, pero para que ustedes sepan cuál es el enalapril, el Lotrial, que es el antihipertensivo más vendido en la Argentina. Aumenta el riesgo de arritmia, o sea que el corazón se acelere. Con otros antihipertensivos, la disminución del efecto. Fíjense, comer sal simplemente. Después, alimentos ricos en vitamina K, interfiere con los anticoagulantes orales, pueden impedir su efecto, pueden potenciar el efecto anticoagulante y pueden disminuir la disminución de efecto. Ahí en todos los casos le va poniendo ejemplos de comida. El primero se repite. Alimentos acidificantes que reducen el pH, o sea, lo vuelven ácido. Tenemos el ácido acetilsalicílico y algunos barbitúricos. ¿Los barbitúricos cuáles son? Son medicamentos ansiolíticos, ¿sí? Por ejemplo, el alprazolam, el diazepam, ¿sí? Que seguramente conocen alguno. Los abuelos suelen tomar mucho. Disminución de la absorción. Alimentos alcalinizantes, va a tener interacción con los antiácidos, con algunos antiarrítmicos, o sea, el que controla el ritmo del corazón, y pueden alterar el tránsito intestinal, influyendo en la absorción de los medicamentos y modificando su efecto. Cuando alteran el tránsito intestinal, tenemos, por ejemplo, el aumento, ¿sí? de la circulación. Ustedes cuando están con colitis, por ejemplo, toman un comprimido, después están con colitis, no estuvo el comprimido el tiempo suficiente en el intestino como para que pueda ser absorbido ese medicamento. Así que normalmente se pierden las dosis. Tengan en cuenta eso también cuando están con colitis y están tomando anticonceptivos. Alimentos ricos en tiramina, interacciona con algunos depresivos que va a generar una disminución del efecto. Y el alcohol, ¿sí? Que el alcohol con cualquier medicamento, con todos los medicamentos, y lo que hace es disminuir el aumento del efecto y llegar a efectos tóxicos. El alcohol es como el zumo de pomelo. Compite para unirse a las proteínas del hígado. Cuando él se une, depende de la droga, ¿sí? Compite con la droga. Cuando se une el alcohol, deja la droga libre y la droga libre puede llegar a niveles tóxicos. Cuando le gana la droga, ¿sí? Y se une la droga y queda el alcohol libre, nos emborrachamos más rápido, ¿sí? Así que cualquiera de los dos tiene un efecto negativo. Por eso hay muchos medicamentos que tienen la recomendación de no consumir alcohol mientras que se esté en tratamiento. Bueno, ahí ustedes tienen plantas y la principal interacción que tiene. Fíjense el ajo, ginkgo biloba, que suelen las abuelas tomar, la camomila dice ahí, pero la camomila, el mate, después el té, tienen más abajo, la soja, uña de gato, valeriana, tilo, son todas plantas que normalmente las personas mayores tomamos tés de distintas clases.
Y bueno, esas son las interacciones principales que tienen. Bueno, ¿qué tipo de interacción habíamos visto? Habíamos visto en el cuadrito que había sinergia de suma y sinergia de potenciación, y lo contrario sería el antagonismo. Sinergia de suma. Un ejemplo, dice gentamicina, tobramicina y cefalotinas. Los tres son antibióticos que actúan por mecanismos distintos. ¿El efecto cuál va a ser? Aumento de los efectos adversos, los negativos. ¿Por qué? Porque aumenta la intoxicación del riñón. Nefrotoxicidad significa intoxicación del riñón. Si mi riñón no puede trabajar bien, se acumula la droga. Sinergismo de potenciación. Trimetoprima y sulfametoxazol. Estos son dos antibióticos quimioterápicos, en realidad se llaman, que ya de por sí se comercializan en la combinación debido a que es una de las combinaciones de drogas que más se potencian. Son medicamentos que se utilizaban antes, cuando yo era chica, se utilizaban como tratamiento para la amigdalitis, para otitis, ¿sí? Después con el tiempo pasó a desuso y ahora nuevamente muchos pediatras se están utilizando porque ya los medicamentos comunes de esta época no están dando buen resultado. Entonces están volviendo los viejos medicamentos. Es el típico Bactrim, ¿sí? O la mezcla entre los dos se suele llamar cotrimoxazol. Esos son, digamos, el nombre genérico, cotrimoxazol, y la marca comercial Bactrim. El efecto que la actividad antimicrobiana, o sea, contra las bacterias, es superior a la suma por separado de los dos. Por eso es potenciar. Si yo digo 3 más 3 es 6, pero si yo digo 3 por 3 es 9. Eso es lo que significa potenciación, mucho más que el resultado de las dosis por separado. ¿Cuál era el antagonismo? Lo contrario. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, los anticoagulantes orales y la vitamina K. Por un lado, el anticoagulante, la idea es que se disuelva el coágulo y la vitamina K me coagula. ¿Sí? Entonces, va a disminuir ese efecto anticoagulante. Vamos al concepto de farmacovigilancia. Esto también es de examen. La farmacovigilancia es la cuarta etapa de esos estudios clínicos que se hacen. Recuerden que los estudios clínicos son siempre estudios en humanos, ¿sí? Antes se hicieron los de animales. Cuando empezamos a hacer los clínicos se refiere siempre a seres humanos. La 1, la 2, la 3, las 3 fases clínicas, y se aprueba el medicamento. Una vez que ese medicamento se aprueba y que empieza a circular por la población, empieza la farmacovigilancia. Esa farmacovigilancia es vigilar a ese medicamento los efectos adversos que va generando en la comunidad para ver si hay alguna alerta que haga que yo tenga que retirar ese medicamento. La farmacovigilancia es la actividad de salud pública destinada a la identificación, cuantificación, o sea, contar cuántos casos, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez que están comercializados. O sea, vigilar los efectos adversos, contar y evaluar la posibilidad de los riesgos. Si los riesgos son superiores a los beneficios, el medicamento es retirado, ¿sí? Eso es importante. Permite el seguimiento de los posibles efectos adversos de los medicamentos. Bueno, ¿cuáles pueden ser los factores que van a modificar la acción de los fármacos? Fíjense, ahí dice factores que modifican la acción de los fármacos. Perdón un segundito. ¡Emi! Mi perro está haciendo desastre acá. Dentro de estos factores que modifican la acción de los fármacos, tenemos por un lado los fisiológicos. La edad, el embarazo, el sexo, hay diferencia entre hombres y mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre tiene más colesterol, la mujer tiene más hormonas, ¿sí? Ahí va a haber diferencia con algunos medicamentos.
La edad no es lo mismo un niño que un anciano, que una persona adulta, que un adolescente. El embarazo cambia totalmente, tengo que preocuparme por la mamá y por el bebé, ¿sí? Porque el bebé va a recibir lo mismo que la mamá. La temperatura, hay medicamentos, por ejemplo, que si una persona está con fiebre, se pierde rápidamente, uno de esos son los analgésicos, ¿sí? El peso no es lo mismo una persona delgada que una persona obesa o una persona desnutrida, ¿sí? La desnutrida y la obesa, los dos tienen alterado el sistema de absorción. La dieta no es lo mismo tampoco, una dieta de fibras, una dieta balanceada. La idea es que el cuerpo tenga una dieta lo más equilibrada posible para que tenga todos los nutrientes. Ahora, una persona que, por ejemplo, está haciendo dieta estricta, que no consume nada, también va a empezar a tener efectos en el cuerpo. Yo no puedo dejar de consumir grasas. Y muchas veces cuando las chicas quieren adelgazar, sobre todo hablo de las chicas porque son las que por ahí más se les exige el tema de 90, 60, 90, abandonan totalmente los hidratos de carbono y abandonan totalmente las grasas. ¿Por qué? Porque engorda, ¿sí? Ahora, fíjense algo, y les doy para que tengan una idea. Los hidratos de carbono son necesarios para que nuestro cuerpo funcione porque es el combustible, la nafta. Todo mi cuerpo puede funcionar con la energía que puede sacar de los músculos, por eso consume los músculos. Una persona que no come empieza a perder peso porque se consume la grasa y se consume, cuando no hay grasa, se consumen los músculos, por eso pierde músculos, ¿sí? Ustedes ven los chicos con hambre en África y los ven cuero y hueso, no tienen músculo, no tienen grasa, no tienen nada. Pero el que no puede trabajar sin hidratos de carbono es el cerebro. O sea que cuando ustedes le obligan al cerebro a utilizar energía de grasa o energía de proteínas, el cerebro se revela, normalmente con jaquecas, dolores de cabeza, ¿sí? Que hacen que mareos y cosas que hagan que la persona se sienta mal, ¿sí? Eso tiene que ver, ¿por qué? Porque necesita hidratos de carbono el cerebro. O sea, hay un mínimo que tenemos que consumir para poder nutrir nuestro cerebro. Con respecto a las grasas, si ustedes piensan en las deportistas, ¿sí? Que restringen totalmente lo que sea grasas, consumen hidratos de carbono, pero tienen un gasto excesivo en deporte. El rasgo característico de todas las deportistas es que se suprime, se corta el sangrado menstrual, ¿sí? Una característica típica de las deportistas. ¿Por qué? Porque el cuerpo ahorra. El sangrado menstrual es algo que me sobra, ¿sí? Cuando yo no le doy a mi cuerpo las grasas necesarias, va a ahorrar. Esas grasas que se consumen, el colesterol bueno y malo. El colesterol bueno se utiliza para la formación de las hormonas, sobre todo las hormonas sexuales, ¿sí? Y esas hormonas sexuales son las que mantienen el ciclo. Si yo no tengo las hormonas sexuales porque no consumo grasa, bueno, les decía que si no tengo esas hormonas sexuales, no voy a poder cumplir el ciclo sexual femenino. Sobre todo, el hombre también pierde, pero no tanto como el de la mujer. La mujer tiene muchas más hormonas que necesitan esas grasas para poder, ese colesterol para poder fabricar. La hora del día también es importante. La mayoría de los medicamentos, tratamientos, se trata de hacer en un horario diurno, ¿sí? La idea no es a la noche porque el cuerpo entra en otro proceso de relajación y de descanso. Vamos a los factores que pueden ser patológicos, o sea, enfermedades. La insuficiencia renal, cuando el riñón no funciona correctamente. Eso hace que no elimine la orina y eso hace que se junte droga en mi organismo. Insuficiencia hepática, el hígado no funciona bien, por lo tanto no metaboliza la droga queda libre y tiene mayor cantidad de picos que me pueden generar dosis tóxica. Insuficiencia cardíaca, mi corazón no bombea correctamente, por lo tanto no distribuye la droga a todo mi organismo.
¿Ven? Son todas dificultades que van a provocar interacciones o factores que van a afectar esa acción. Dentro de los genéticos tenemos la presencia o ausencia de determinadas enzimas en ese citocromo P450 del hígado. ¿Sí? Por eso le decía que hay algunos que tienen que ver con la raza, hay otros que tienen que ver con familias, ¿sí? Y hay otros que tienen que ver conmigo. Yo nací sin esa enzima. Dentro de los psicológicos tenemos el efecto placebo, la gente que le gusta tomar por tomar, ¿sí? Pero ellos dicen que les hace bien. La aprensión es un estado de ansiedad en la cual me siento mal, siento como que me están apretando el pecho, ¿sí? Muchas veces este estado así de aprensión genera que vayan al médico, a emergencia y demás. ¿Por qué? Porque se puede confundir con una angina. La angina es el dolor del corazón, no es la amigdalitis. Si yo tengo inflamado mi cuello y no puedo tragar, me duele y no puedo tragar, esto se llama amigdalitis. La gente le dice angina, pero esto se llama amigdalitis. Angina viene de angor, lo vamos a ver cuando veamos cardiovascular, viene de angor y significa dolor de corazón. Y el dolor de corazón yo tengo que sospechar, porque es lo más grave, yo puedo sospechar cualquier dolor, desde el cuello hasta el ombligo. ¿Sí? Cualquier dolor raro, de aparición brusca, de aparición de golpe, entre el cuello y el ombligo, tengo que poner dudas que sea el angor. Si después no es, bueno, buscaré otra causa. Muchas veces cuando estamos hablando de personas mayores que están solas, que se sienten solas, ese dolor suele ser la aprensión, que es psicológica. Creencias populares, ¿sí? Muchísimo tiene que ver esto con los yuyos y demás, ¿sí? Entonces, en estas creencias populares se mezcla un poco con el efecto placebo. A mí me hace bien tal cosa, ¿sí? A mí me hace bien determinada acción o determinados medicamentos o determinadas costumbres que tengo. Dentro de los farmacológicos tenemos las interacciones de los medicamentos según la vía de administración. En el músculo va a tener interacción con lo que haya en ese lugar del músculo, en la parte oral va a tener que ver con todo el proceso LADME y así sucesivamente, depende de dónde administro el medicamento. ¿Vamos bien? Bueno, entonces volviendo a la farmacovigilancia, es la rama de la farmacología que permite el seguimiento de los posibles efectos adversos de los medicamentos, teniendo como objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados al uso de los medicamentos una vez comercializados. O sea que se encargan de controlar el efecto que produce ese medicamento en la sociedad. Cuando les hablaba de todo lo que sean los estudios clínicos, siempre se hace en voluntarios sanos, pero cuando sale al mercado empezamos a usar medicamentos quienes tenemos alguna enfermedad. Yo, por ejemplo, tengo el trastorno de la coagulación y tengo asma, hipertensión también, o sea, ya vamos 3 enfermedades. O sea que el medicamento que yo tomo va a interaccionar con todos esos medicamentos que yo ya estoy tomando. Entonces hay que ver cuáles son los efectos que va a tener. Eso es importante. Bueno, acá está justamente lo de la fase para que ustedes lo tengan un poquito más claro. Primero, cuando estas son de cualquier medicamento, sea una vacuna o sea cualquier tipo de medicamento que se esté investigando. Cuando hablamos todo lo que tenga que ver con el descubrimiento en sí, ¿sí? Ahí pasan años, a veces puede llegar a pasar, se estudian 5.000 moléculas distintas y una toma la delantera en algún estudio que se está haciendo o presenta una mejor reacción en los animales o lo que sea, cualquier motivo que sea que toma la delantera y se empieza a apuntar sobre eso. Pero normalmente para cada enfermedad se están estudiando aproximadamente 5 o 6 drogas al mismo tiempo. Cuando pasan con todo lo que tenga que ver con los animales, va a pasar a la fase clínica, que son fase 1, 2 y 3, y en esa fase se trata con humanos y se trata voluntarios, ¿sí? Tienen que ser voluntarios y tienen que ser sanos.
Normalmente va aumentando a medida que va pasando un grupo a otro, va aumentando la cantidad. Por eso ustedes ven entre 50 y 500 el primero, después entre 100 y 800 y después normalmente miles. Hoy acá en la Argentina se está probando, por ejemplo, la vacuna contra el HIV, ¿sí? O sea que está en esta fase de experimentación. Cuando sale todo bien, se aprueba el medicamento, va a pasar a la aprobación y ahí es donde actúa la autoridad sanitaria de cada uno de los países y va a determinar si lo aprueba o no lo aprueba. Mucho de esto ustedes vieron con el tema de las vacunas también, que si un país aprobaba o no aprobaba la Sputnik, ¿sí? Todo lo que se armó con respecto a las vacunas. Bueno, pero una vez que se aprueba y que sale al mercado, empieza la fase 4 o la farmacovigilancia. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta, que es todo el tiempo que ese medicamento va a estar en la calle, todo ese tiempo se lo controla. La aspirina hace 150 años se creó, se sigue controlando, no se deja nunca de controlar. Bueno, estas son imágenes para que ustedes vean en la página del ANMAT, ahí está el enlace, la página del ANMAT, está las páginas de notificación de efectos adversos. ¿Sí? Cuando le dicen, no, eso me genera tal cosa, con la vacuna se escuchó mucho. No, con la vacuna no, porque no sé lo que tiene, no sé si tiene un tóxico, no sé si tiene metal, un chip, todo lo que se habló con respecto a eso. Cualquier medicamento que nos genere algún efecto adverso, nosotros podemos notificarlo. Yo notifiqué el tema de la pérdida de cabello para el acenocumarol. Y pude ver, por ejemplo, se ve que fuimos varios lo que notificamos en ese momento, porque cambió en el prospecto, decía, raramente aparece a efecto común, o sea, efecto, digamos, que aparece en muchos casos, el efecto adverso. Eso es importante porque uno está sabiendo y se puede evaluar. Entonces, todos estos tipos esperados y no esperados de efectos adversos se tienen que notificar. Otra de las vacunas que se criticó muchísimo cuando empezó a utilizarse fue la vacuna del HPV, que se coloca a niños y mujeres a la edad de 11 años. Que la edad, que esto, que lo otro, miles de problemas. Se aplica a los 11 años porque en nuestro país, en Argentina, el inicio sexual estadístico da 12 años. No quiere decir que todas las nenas de 12 años tienen sexo, pero el número baja teniendo en cuenta las violaciones, ¿sí? Los abusos de niñas de 4 o 6 años. Eso hace que baje el valor promedio de la edad. Por eso se aplica a los 11, ¿sí? Para que tenga un año de tiempo el cuerpo de fabricar los anticuerpos que defiendan del HPV. El HPV provoca verrugas y provoca cáncer, ¿sí? Por eso es tan importante. Bueno, con respecto a esa vacuna particularmente, en más de 2 millones de dosis que se entregó, que se colocó en la Argentina, en las primeras 2 millones, más de 2 millones de dosis, hubo 206 notificaciones de efectos adversos no esperados. ¿Qué quiere decir eso? Algo que no está en el prospecto. ¿Cuáles son los efectos normales de cualquier vacuna? En el lugar de aplicación queda rojo, duele, ¿sí? Y se inflama. Eso es típico de cualquier vacuna. En general, la fiebre o malestar general. Esos son lo normal. Ahora, si aparece otra cosa después de la vacunación, yo lo tengo que notificar, ¿sí? Informo y explico, bueno, tal cosa. De más de 2 millones de dosis hubo 206 notificaciones de efectos adversos no esperados, no graves. La mayoría era urticarias, ¿sí? Que puede ser por algún proceso del hígado. No graves, ninguna muerte, ninguna aparición de un efecto potencialmente nocivo. Entonces, en la balanza yo tengo que poner, por un lado, hubo 206 personas que tuvieron urticaria y por el otro lado, más de 2 millones de niños que no van a tener HPV. Así se evalúa desde el punto de vista de salud pública si un medicamento es útil para la sociedad o no. Bueno, entonces,
si tienen alguna duda de algún medicamento, esta es la manera correcta de actuar. No publicar en redes que tal cosa me genera algún tipo de malestar. Esto lo que se hace es gratis, es rápido, no necesitan a ningún profesional porque ustedes con sus palabras declaran. Este formulario que está acá normalmente es el médico, ¿sí? El que lo puede hacer. El médico puede notificarlo también solo, no hay ningún tipo de problema. Y este es el formulario para paciente, tiene más múltiple choice de marcar la respuesta porque hay muchas personas que no saben expresar qué es lo que ven, ¿sí? Entonces le ponen opciones para que puedan saber. Cualquier cosa, siempre queda posibilidad de comunicarse directamente. Bueno, entonces llegamos así a la necesidad, y para que ustedes puedan también recomendar, que siempre es importante mirar el prospecto que lleva las cajitas de los medicamentos. Ese papelito doblado, ¿sí? Que va junto con el medicamento. En ese prospecto figuran todos los efectos adversos que posiblemente tengan, ¿sí? Y mucha gente no le da importancia, porque la letra es chiquitita, que esto o aquello, pero busquen una lupa o busquen en red, están los mismos prospectos en red, ¿sí? Entonces pueden ampliar la letra como quieran y pueden leerlo como quieran. Entonces, revisar entonces ese prospecto y en él podemos encontrar la lista de las reacciones adversas que son conocidas. Mire, me pasó con mi hijo. Le dieron una medicación en diciembre por una crisis que tuvo, mi hijo mayor, el que tiene discapacidad, y empecé a notar que hablaba raro, ¿sí? Se llama afasia tardía, cuando se le paraliza la mitad de la cara. Entonces él creía que hablaba normal y hablaba raro. Hablaba así como si tuviera pegada la punta de la lengua en el paladar. Y tenía movimientos en las manos y en las piernas. Busqué en la lista, en el prospecto, lo que decía y figuraba justamente estos términos. Entonces me comuniqué con el médico y les dije lo que estaba pasando. Obviamente se corta la medicación, en este caso se tuvo que reducir las dosis porque era lo que correspondía. Para eso sirve revisar el prospecto, ¿sí? Para poder evitar que se generen daños que no eran esperados. Hablar con nuestro médico y supuestamente, fíjense, supuestamente este tipo de efecto puede aparecer, decía, pero después de muchos años de tratamiento. A él le apareció con la primera caja, así que imagínense la sensibilidad que tiene él a esa droga. Dice hablar con nuestro médico o farmacéutico, informarle de nuestras dudas, temores y la posible reacción adversa que hemos experimentado. Una vez me tocó a mí que llegó un paciente desesperado porque estaba haciendo materia fecal negra. Bueno, uno de los riesgos que puede ser es que tenga algún sangrado en la parte digestiva. La sangre cuando pasa por el tubo digestivo, el estómago principalmente que está el ácido, queda con un marrón oscuro, no es roja, ¿sí? Cuando ustedes ven en la materia fecal un marrón oscuro en la sangre, eso es del estómago o del esófago. Cuando ustedes ven en la materia fecal una sangre roja, es de la parte de intestino, ¿sí? Esa es fácil de identificar de dónde proviene esa sangre. Bueno, le empecé a hacer preguntas para ver si era un sangrado o lo que sea, y había sido que había tomado pastilla de carbón. Cuando uno toma pastilla de carbón para la diarrea, ese carbón justamente se pega a todas las toxinas que hay y que está generando que haya una colitis, y obviamente cuando después voy a hacer caca, va a salir ese carbón, por eso era negra la materia fecal. Entonces a veces los miedos que tenemos, simplemente con consultar con alguien que por ahí me oriente, va a ser más fácil. Bueno, esto es un poquito lo que le venía diciendo, que ningún medicamento está libre de ningún tipo de reacción adversa. Algunas son muy comunes, otras van a ser un poquito más rebuscadas, ¿sí? Más difícil de encontrar, pero todo está escrito en algún lugar. En los prospectos no se puede mentir. Yo puedo no poner algo en el prospecto, ¿sí? Pero lo que pongo tiene que ser cierto, ¿sí? Eso es una premisa para el tema de los prospectos. Los prospectos fueron diseñados para el paciente, para que le sirva al paciente para entender por qué se utiliza el medicamento que está utilizando. Con el tiempo se fue como cambiando un poquito eso y ya no lo escriben fácilmente, no lo escriben en una forma que cualquier paciente pueda entender.
pero no quita que a lo mejor consultando, preguntándole, llevando al prospecto al farmacéutico, diciéndole, bueno, ¿qué significa esto que dice acá? No sea fácil de explicarlo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tienen que reforzar con respecto a este tema? Por un lado, ¿qué es la farmacodinamia? ¿Sí? Recuerden que era todo lo que el medicamento le va haciendo a mi cuerpo, ¿sí? ¿Qué relación hay entre la acción y el efecto? El efecto es el resultado de la acción de un medicamento, ¿sí? Clarito eso. ¿Cómo pueden ser los efectos? Terapéuticos, placebos, nocivos, tóxicos, ¿sí? Hay distintos tipos de efectos. ¿Qué es una RAM? Una reacción adversa medicamentosa, que se da por la administración, por un efecto no esperado, ¿sí? De un medicamento utilizado terapéuticamente a dosis normales, ¿sí? Eso es importante, a dosis normales. ¿Y qué es la farmacovigilancia? Es la fase 4 de la investigación de medicamentos y es la vigilancia que Salud Pública tiene sobre los medicamentos durante todo el tiempo que ese medicamento se esté comercializando, o sea, que esté circulando en la sociedad. Eso es lo que traten de reforzar y tratar de generar, digamos, un recuerdo. Bueno, estamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieren que les explique? ¿Algo que no quedó muy claro? No tengan vergüenza. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno. Bueno, recuerden la clase que viene, entonces vamos a tener la clase presencial. Eh, por ahí los que se van a conectar por Zoom, siempre tenemos una tardancita más porque hasta que nos conectamos y todo, el instituto se abre recién a las 4, hasta que nos conectamos y todo, va a ser un poquito más tarde seguro la conexión a Zoom. ¿Estamos entonces? Bueno, miren al material, traten de ver si hay algo que quieren que le explique, me mandan un mensajito, yo no tengo problema en explicarles, ¿sí? Bueno, niños, estamos entonces, nos vemos la próxima.